Un muy cordial saludo para todos mis amigos ahorradores de grano en grano y bienvenidos otra vez a mi canal. En este video vamos a hablar de algunas cosas que me han estado preguntando mucho sobre, por ejemplo, un proyecto que recién está iniciando y que posiblemente sea una buena opción de inversión, pero al mismo tiempo muchas personas me preguntan qué pasa con Bitcoin, qué pasa con los smart contracts en Bitcoin, por qué todo es bajo la red de Ethereum, por qué todo es bajo Wax, por ejemplo. Otras blockchain como Hive tienen sus propios contratos inteligentes, sus propios juegos, y a pesar de que Bitcoin es el padre de las criptomonedas, no vemos que funcionen contratos inteligentes sobre este protocolo. Y la verdad es que Bitcoin es un protocolo muy robusto, es un código muy complicado para correr cualquier tipo de contrato o de videojuegos sobre él. Es por eso que se están creando cadenas laterales, como por ejemplo en este caso RSK, que es la plataforma en este momento más segura, más fiable y más rápida para hacer contratos inteligentes de la blockchain de Bitcoin. Y si quieres conocer más sobre todo lo que tiene que ver con esta blockchain de RSK, que es paralela a la blockchain de Bitcoin, es decir que corren, por decirlo así, en el mismo universo pero de manera paralela, están conectadas pero no son exactamente lo mismo. Así que si quieres investigar más sobre este protocolo, ahí hay mucha información ya en YouTube. También te voy a dejar los enlaces en la descripción del video en el primer comentario, ya que en este video vamos a analizar una opción de generar ingresos de forma pasiva aprovechando una plataforma que está creando todo su ecosistema de contratos inteligentes sobre la red de RSK. Así que vamos a ver estos típicos problemas de la red de Bitcoin, como la volatilidad, lo de la creación de contratos inteligentes, las altas tarifas de transacciones y la dificultad de usar Bitcoin el día a día. Estas plataformas, o mejor dicho, estos ecosistemas que se están creando, resuelven ese tipo de problemas. Ya mencioné que RSK es actualmente la plataforma de contratos inteligentes más segura sobre Bitcoin, y Money on Chain es un ecosistema descentralizado que funciona en la cadena lateral de Bitcoin RSK. Ahí es donde viene lo que les acabo de mencionar. Money on Chain es la primera stablecoin descentralizada que utiliza Bitcoin como colateral. Uno de los grandes problemas de Bitcoin es su volatilidad, además de la dificultad de adopción como moneda de pago debido a la rigidez de la red, lo que causa también transacciones lentas y costosas. Así que para ver la utilidad del ecosistema que tiene Money on Chain, quiero poner un ejemplo del problema de la usabilidad de Bitcoin hoy en día. Supongamos que quieres comprar algún artículo con Bitcoin pagando directamente con Bitcoin, y debido a la poca adopción en la actualidad sobre el pago con criptomonedas, solo unos pocos establecimientos te permitirán pagar usando esa moneda. Además tendrás que pagar una comisión de red, pero para muchos usuarios eso no es problema, siempre y cuando se hagan compras por un valor considerable. Tal vez si compras $100 en artículos de una tienda no tengas problema en pagar $10 de comisión, pero tal vez solo quieras comprar un artículo de $10 y adicional a eso la red te cobra otros $10 de comisión, lo cual te puede hacer pensar mejor no lo compro, la comisión está muy cara. Pero bueno, supongamos que haces la compra de $100 sin importar la comisión y te vas tan contento con artículos para tu casa. Después, ¿qué es lo que sucede? El vendedor, por otro lado, tiene ahora en su poder $100 en Bitcoin, sujetos a la volatilidad. Si el Bitcoin sube, el vendedor gana dinero, pero si por el contrario el Bitcoin baja, el vendedor estaría perdiendo dinero de dicha venta. Este problema de volatilidad aleja a muchos comerciantes de querer implementar Bitcoin como método de pago. Y para poder solucionar este problema, Money on Chain implementa un token que se llama DOC, que traduce Dollar on Chain, la cual es una moneda estable sobre la cadena lateral de Bitcoin RSK. Cada token DOC equivale a $1, o sea, cada Dollar on Chain vale $1, evitando la volatilidad del Bitcoin para proteger comercios pequeños y grandes. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior del vendedor que acepta como medio de pago Bitcoin, si en lugar de recibir directamente Bitcoin, el comercio recibe token Dollar on Chain, entonces al momento de vender esos $100 no tendrá que preocuparse por las bajas del mercado, ya que sin importar la actividad del Bitcoin siempre tendrá $100 en DOC que puede cambiar a Bitcoin en cualquier momento dentro del mismo ecosistema descentralizado. Además de contar con RSK Swap, que permite cambiar tokens de la plataforma o de la red instantánea y sin riesgo, algo muy similar a Uniswap, PancakeSwap. Bueno, los swap que ya conocemos, los que ya sabes usar, es algo muy similar pero sobre la red de Bitcoin RSK. En este ecosistema de Money on Chain encontramos 4 tokens con los cuales funciona toda la plataforma, y te voy a mencionar un par con el que se puede sacar una buena rentabilidad. Por ejemplo, empecemos con el Dollar on Chain, que ya mencionamos hace un momento, cuyo precio está anclado al precio del dólar, es decir,
Un DOC es igual a $1. Puede ser usado para hacer trading o también operaciones de smart contract como préstamos, videojuegos blockchain, etc. Al no tener volatilidad se pueden usar como unidad de cambio, y debido a que en diferentes partes del mundo se usan diferentes monedas de cambio, en el futuro se implementarán también tokens como peso on-chain, yuan on-chain, euro on-chain, etc. Los tokens del dólar on-chain están atados al precio del dólar y se usa Bitcoin como colateral, pero no se atan los dólar on-chain directamente al Bitcoin, facilitando la usabilidad en muchas regiones en las que no se usa el dólar como moneda principal. Los tokens dólar on-chain son emitidos cada vez que un usuario envía Bitcoin a la plataforma. Lo mismo sucede cuando lo quieres redimir, enviar DOCs a la plataforma y obtener su equivalente en Bitcoin. Lo que nos lleva al siguiente token de la plataforma, que es el BPRO. Es el corazón del token DOC, permitiéndole ser estable, ya que BPRO absorbe esa volatilidad y el riesgo que tendría el token y se la presta a los traders dentro de la plataforma para realizar operaciones apalancadas. De esta forma, holdear tokens de BPRO permite generar ingresos pasivos. Al mismo tiempo, los traders pueden hacer operaciones a muy bajo costo. Cuando un holder compra tokens de BPRO, obtiene interés y apalancamiento variable según los cambios del mercado. BPRO está diseñado para las personas que quieren holdear Bitcoin a largo plazo. Los holders de BPRO también reciben una cantidad de tokens de gobernanza MOC distribuido en el sistema y un porcentaje de las comisiones que se cobran en el sistema. Mucho ojito a ese token MOC, que les voy a hablar en un momento de él, ya que es, creo que en este momento, el token más importante de la plataforma y está recién lanzado. También tienen el token BTC X2, BTC 2X o BTC por 2, que es para los traders, directamente para los que les gusta el riesgo, que están ahí haciendo trading. Tienen un apalancamiento de 2 veces, por lo cual el riesgo es muy alto, pero también puede ser una muy buena forma de generar ingresos para los que tienen experiencia en ese tipo de actividades. Finalmente tenemos el token MOC, cuya función es dar gobernanza a los usuarios de la plataforma que holdean este token. Este tipo de tokens permite a los usuarios influir en las decisiones que se toman a la hora de implementar nuevas funciones y en general hacer cualquier tipo de cambio en el contrato. Esto permite que toda la plataforma funcione como una DAO, es decir, una organización autónoma descentralizada. Poseer tokens MOC te permite votar por las actualizaciones del sistema. Stackear estos tokens para ganar recompensas también es una opción. Puedes usar MOC para hacer pagos en la plataforma y tienes descuentos en las comisiones. Recibes un porcentaje de las comisiones pagadas por usuarios dentro de la plataforma por el solo hecho de holdear estos tokens MOC. Además, el ecosistema también cuenta con un exchange descentralizado para hacer trading con todos los tokens que se encuentran en la plataforma RSK. Y algo para aclarar aquí es que para hacer transacciones con tu cuenta de MetaMask, antes debes configurar la red de RSK, así como muchos ya han configurado su red de Binance dentro de MetaMask. Asimismo, hay que configurar la red de RSK para poder hacer transacciones. De lo contrario, si no te gusta MetaMask, entonces te recomiendo la billetera Nifty, que es muy buena, es muy similar a MetaMask, pero tiene algunas ventajas y, por ejemplo, ya viene con configuraciones especializadas para lo que es la red de RSK. Voy a leer por aquí esta noticia publicada el 26 de abril, el día que fue lanzado el token MOC. Los otros tokens que mencionaron anteriormente ya habían sido lanzados antes, pero el más esperado era el token MOC para poder hacer intercambio, comprarlo y empezar a ganar esas recompensas de la red. Vamos a ver lo que dice, ya que desde el 16 de abril han publicado que en un próximo evento de generación de tokens del MOC, Money on Chain da un salto hacia la descentralización al agregar la gobernanza de su plataforma multifacética. Construido por Bitcoiners, Money on Chain es un modelo financiero patentado, ampliamente desarrollado, con robustez probada, incluso en situaciones de mercado extremas, que permite a los bitcoins mejorar el rendimiento de sus activos de formas incomparables. Al mismo tiempo, conservar el control total de sus claves privadas. Esto es otra cosa súper importante, sostener estos tokens, holdearlos, comprarlos. No es que se los vas a delegar a alguien, sino que tú vas a tener el control de tus criptomonedas en todo momento. El token MOC lleva también la gobernanza al protocolo autónomo de Money on Chain, que ya incluye el DOC, que les mostré hace un momento, el Dollar on Chain. También el BPRO, que es un token de holdeo a largo plazo con ganancias y beneficios únicos, y el de alto riesgo, que es el BTC X2, que es un mecanismo de apalancamiento amplificado. En el caso de BTC 2X,
únicamente lo recomiendo para profesionales de trading que sepan lo que están haciendo. De resto, si tú no sabes nada de trading, ni te metas a comprar el BTC de 2X, ni mucho menos a utilizarlo, porque el apalancamiento te puede destruir tus finanzas. Eso siempre y cuando tú no tengas idea de cómo funcionan esas cosas, porque si tú ya sabes, pues entonces vas por buen camino. La emisión del token MOC es un hito fundamental en la larga hoja de ruta que pusimos para la descentralización de la gobernanza del protocolo Money on Chain. Estamos creando las bases de un nuevo sistema financiero abierto y sin censura construido sobre Bitcoin. Esas son palabras del cofundador de Money on Chain. Vamos a ver el roadmap para que podamos ver desde el año 2018. Money on Chain viene trabajando en este protocolo, no es algo que nace de la noche a la mañana, sino que es un proyecto que ha venido evolucionando poco a poco, y hasta ahora que han lanzado el token MOC es que venimos a conocer un poco de él, ya que la descentralización de todas las plataformas, criptomonedas y en general dar gobernanza a los usuarios que invierten en el token es el futuro de todo este tipo de ecosistemas, ya que hasta el momento las plataformas descentralizadas han demostrado ser mucho más seguras y mucho más estables que las plataformas que tienen detrás algún tipo de empresa, que ya sabemos que en algún momento se podrían desaparecer. Sin embargo, cuando existen tokens de gobernanza, los proyectos pueden ir mucho más allá sin depender de que hayan factores externos o terceros que puedan hacerle daño a la plataforma. Por aquí les voy a dejar también este enlace con más información del MOC para todos los que les interese este tipo de inversiones, donde dice prácticamente todo sobre cómo funciona. Pueden buscar también dentro de la red de RSK el contrato del token MOC, y también por aquí pueden ver la distribución de los tokens según ha dispuesto la plataforma para que sea lo más descentralizada posible. Ya para no alargar más este video, si quieres saber cómo comprar el token, si quieres más información de cómo adquirirlo, holdearlo, stackearlo, todo ese tipo de cosas, entonces déjame tu like, suscríbete al canal y colócame en los comentarios si quieres saber más sobre la plataforma para mostrarte cómo funcionan los exchanges y todas esas cuestiones. Por ahora vamos a dejarlo por aquí para que no quede demasiado largo el video. Nos estamos viendo en un próximo video. No se te olvide nunca que de grano en grano es que se llena de dinero el saco. Que tengas un excelente día y hasta luego.